El día de hoy vamos a hablar de dos temas. Cómo se crea la letra de cambio a cargo del girador, cómo se crea la letra de cambio a cargo del beneficiario o tenedor legítimo. Y también hablaremos de un segundo tema que tiene que ver con las formas de vencimiento a partir del artículo 673. En clase pasada hemos aprendido que la letra de cambio siempre participan tres personas, el famoso trípode del cual hemos hecho referencia. Hemos dicho que la letra de cambio participa un girador, que a su mismo tiempo es el creador de este título valor. Girador que le da órdenes a un señor que se llama girado. Y este girado, cuando acepta la orden, lo hace con su firma en la parte correspondiente de pagarle a un tercero que se llama C, tenedor legítimo o acreedor cambiario. Pero en esta ocasión solamente van a participar estas dos personas. Sacamos al girado, a ese tercero ajeno al negocio jurídico y por el cual suscribe o acepta la letra de cambio. Entonces, empecemos. Letra de cambio a cargo del mismo girador. Opera de la siguiente manera. El señor A crea la letra de cambio y la va a girar a cargo de él, porque él es el que le debe al beneficiario, él es el que le debe al tenedor legítimo de esta letra de cambio. Con él fue el que celebró el negocio jurídico. Entonces, A la gira a cargo de él. A cargo significa que él se da la orden. Por eso se dice a cargo de él. Aquí el girador, además de creador, también tiene la condición de girado. Y la gira a cargo de él y a favor de quién? De este señor C. Entonces, él se obliga, él mismo se da la orden de pagarle al señor C. Ahora, ¿es necesario que firme aquí aceptando? No necesariamente, no todas las veces. Porque cuando él la crea aquí, la está firmando, la está creando y ya él mismo se está dando la orden. De tal manera que la firma de él aquí sobra. No es necesaria. Sin embargo, el hecho de que lleve la firma del creador de la letra de cambio aquí como aceptante no sobra, no naturaliza la letra de cambio. La doctrina o la jurisprudencia ha señalado que inclusive cuando el girador crea a cargo la letra de cambio, es admisible que solamente la firme aquí como aceptante, que esta firma de creador a cargo hace las veces de girador. Así que el hecho de no estar firmada aquí tampoco desnaturaliza el título valor. De esta forma, entonces, está creada la letra de cambio a cargo del girador. El girador se acaba de dar la orden de pagar a un tercero que se llama beneficiario. Ahora, también a partir del artículo 676, la letra de cambio se puede crear a favor del girador. Ello significa que entonces el beneficiario o tenedor legítimo de la letra de cambio es el que va a crear el título valor. Entonces el señor C, que es el beneficiario, a su vez va a ser el creador de la letra de cambio. Él le va a dar órdenes al señor A. El señor A ya no es el girador o creador como lo teníamos en el ejemplo anterior, sino que él recibe la orden del beneficiario de pagarle
a él mismo, al mismo beneficiario. En este caso, en este evento, entonces el señor Girado tiene que aceptar la letra de cambio con su firma y con cualquier manifestación que se entienda que está aceptando la orden. Entonces, fíjate cómo operan las dos formas más de crear la letra de cambio. La primera, que era donde el girador se daba la orden de pagarle al beneficiario, y en esta última ocasión donde el beneficiario es el que da la orden al girado que acepte pagarle a él el instrumento, el importe de este instrumento por razón del negocio jurídico que ellos han celebrado. Bien, esta es la primera parte de nuestra cátedra. Ahora, la segunda parte tiene que ver con las formas de vencimiento. Vamos a manejar el mismo esquema donde el beneficiario dio la orden al señor girado para que acepte de pagarle a él mismo, a favor de él. Ahora, pensemos que esta letra de cambio tiene un derecho incorporado de 20 millones de pesos. Pensemos que la letra de cambio fue creada en Bogotá el 24 de marzo del 2020. Y pensemos también que debe pagarse en Bogotá al señor C, que es el beneficiario, la misma cantidad en letras, 20 millones de pesos, etcétera, etcétera. Bien, ahora, ¿cómo operan las formas de vencimiento a partir del artículo 673? La primera forma de vencimiento, según el artículo 673, es a la vista. La letra de cambio es pagadera a la vista. Entonces, ¿cómo es que nosotros literalizamos esa forma de vencimiento? ¿Cómo lo enseña la misma norma? Entonces, aquí no va a decir el día tal, el mes tal o el año tal, sino que solamente vamos a decir el señor A la vista, pagará en Bogotá al señor C 20 millones de pesos. Entonces mira, a la vista. ¿Qué implica cuando la letra de cambio está o tiene esta forma de vencimiento a la vista? Que vence la obligación en el momento de que el tenedor legítimo, el señor C, lo presenta para su pago. La letra debe presentarse cuando es girada a la vista dentro del año siguiente a la creación. Ello significa que tiene un año para presentar la letra de cambio al aceptante para que la pague. ¿Qué pasa si no la presenta dentro del año? Tiene unas consecuencias que tienen que ver con la caducidad de las acciones cambiarias de regreso, de lo cual hablaremos en otra oportunidad. Ahora, la segunda forma de vencimiento, dice el artículo 673, es a un día cierto, determinado o no. ¿Ello qué significa? Un día cierto es como está en el calendario. Entonces podemos decir que cuando el señor C le dio la orden a A de pagarle a él mismo esta letra de cambio, esa forma de vencimiento debe ir así. El día 10 de diciembre del 2020. 10 de diciembre del 2020. Día cierto y determinado, tal conforme al calendario. ¿Qué significa esta forma de vencimiento? Que debe presentarse a más tardar en esta fecha para que se pague o dentro de los 8 días siguientes a este vencimiento,
¿Qué pasa cuando no se presenta dentro de esos 8 días siguientes? Las consecuencias son la caducidad de las acciones cambiarias de regreso, de lo cual, como les dije, hablaremos más adelante. Ahora, también dice esa regla que la forma de vencimiento a un día cierto determinado o no. ¿Qué significa un día cierto determinado o no? ¿Qué significa ese no? Ello debe entenderse que hay un día que es determinado, como lo acabamos de señalar, y hay otro que es determinable. Por eso, a partir del artículo 674, 675, hay unas formas, o contempla el código, unas formas de vencimiento, como dice, 7 días. 7 días. Puede ser una semana. Una semana. Puede ser un semestre. Puede ser la Navidad del 2020. Todas esas fechas son determinables. Si hablamos de esta última, fácil entender la Navidad del año 2020, es decir, el 25 de diciembre del 2020. Ahora, esas otras formas de vencimiento que les acabo de señalar, que dice un semestre, 7 días, aquí es donde juega un papel importante la fecha de creación de la letra de cambio, porque a partir de ella, como lo dijimos en ocasión pasada, nos sirve para determinar la fecha de exigibilidad del título valor. ¿Cuándo el señor C puede cobrar los 20 millones de pesos? Si una forma de vencimiento es así, a tantos días, a tantas semanas, en fin, pues esas semanas o esos días los contamos a partir de aquí. Solo a partir de esta fecha podemos establecer cuándo es que vence la obligación y a partir de cuándo es exigible. Por eso, cuando este requisito de la naturaleza del título valor no aparece aquí, no lo hemos colocado, entonces debemos ir al artículo 621 para poder establecer cuándo se hizo la entrega negocial del título y a partir de ahí poder contar los 7 días, las 2 semanas, los 6 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. La otra forma de vencimiento que establece el artículo 673 es en una forma determinada y sucesiva, es lo que se llaman los instalamentos o por cuotas. Esa forma de vencimiento es determinada porque siempre vamos a establecer que la letra de cambio se va a pagar en 10 cuotas, 15 cuotas, por semestres, anualmente, etcétera, etcétera. Entonces, podemos literalizarlo así. Un día cierto determinado, entonces decimos 20 de junio del año 2020, ¿cierto? Y aquí, fíjate que aquí abajo, de acuerdo con este formato, hemos dicho que la letra de cambio puede pagarse en 10 cuotas. O eso también lo podemos decir acá. Lo podemos buscar el espacio donde decimos, entonces, a partir de el día 20 de junio del 2020, pagará en 10 cuotas iguales, es decir, que los 20 millones de pesos los dividimos en 10, ¿sí? Mensualmente, los 5 de cada mes, los 10 de cada mes y así sucesivamente. Esta forma de vencimiento es la que nos permite hablar de
de esta institución que se denomina la cláusula aceleratoria, de lo cual hablaremos en otra ocasión. Cláusula aceleratoria automática, cláusula aceleratoria facultativa. Es a partir de esta forma de vencimiento. Además, la cláusula aceleratoria, como los intereses, son cláusulas accidentales de la letra de cambio, tema que hará parte de otra de nuestras charlas con relación a la letra de cambio. La otra forma de vencimiento es aquella que señala el artículo 673 a un día cierto después de la vista o a un día cierto después de la fecha. ¿Cómo se literaliza esta forma de vencimiento en la letra de cambio? De esta manera. Pensemos. Entonces, pagará los 20 millones de pesos el señor A al señor C 2 días después de la vista. ¿Cómo opera esta forma de vencimiento? Opera de la siguiente manera: que la letra de cambio se hace exigible cuando el tenedor legítimo, que es el señor C, se la presenta al señor A para que la pague, y 2 días después de habérsela presentado se hace exigible la obligación. Ya se puede ejercer las acciones cambiarias correspondientes. Y así entonces tenemos un día cierto después de la vista. Si la letra de cambio la presento el 20 de junio de 2020 al señor A, que es el obligado, entonces la letra vencería el día 22 de junio, 2 días después de que la presente, después de la vista. La otra modalidad dice un día cierto después de la fecha. Entonces, si decimos 2 días después del 20 de agosto del día 2020, significa que la letra de cambio vence 2 días después de esta fecha. Llegado el 20 de agosto de 2020, debemos esperar que pasen 2 días más para que la obligación pueda hacerse exigible y el señor C puede ejercitar las acciones cambiarias contra el obligado directo. Entonces, en resumen, hemos hablado de la letra de cambio a cargo del girador. Él mismo se da la orden de pagarle a un tercero. Hemos hablado de la letra de cambio a favor del girador. El girador le dice al girado que le pague. Y hemos hablado de las formas de vencimiento en la letra de cambio a partir del artículo 673. Con esto culminamos nuestra charla del día de hoy.